Muy buenos días para todos nuevamente. Agradecemos a las personas que se mantienen en línea, que se mantienen conectadas a este primer encuentro internacional para autores y lectores de la revista Matices en Lenguas Extranjeras. Dentro de unos segundos tendremos a nuestro invitado, el profesor Javier Ramírez, quien nos va a presentar uno de sus artículos publicados en la revista Matices respecto al contraste como una estrategia persuasiva en la publicidad social. El día de hoy nos acompaña para moderar esta mesa la profesora Nadia González, doctora en Ciencias Humanas y Sociales, actualmente docente de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia. Buenos días, profesora Nadia. Buenos días, ¿cómo estás? Muy Muchas bien. gracias por esta Gracias invitación. a usted por haber aceptado. También nos acompaña el profesor Javier Reyes, quien es doctor en Ciencias del Lenguaje y tiene una maestría en Lenguas, en Letras y Literatura de la Université de Bretagne Occidental en Francia. También es titular de una maestría en Lingüística y una licenciatura en Filología Francesa de la Universidad Nacional de Colombia. El profesor Javier ha participado en publicaciones de materiales para la enseñanza, así como de varios libros, dentro de los que se destacan los elementos de pragmática y traducción de textos publicitarios en 2011, reflexiones sobre la lengua y la educación en 2014, y la investigación y formación de docentes en español como lengua extranjera, teoría y práctica, que fue publicado en el año 2021. Además, de haber participado en la publicación de diversos artículos que tienen origen en investigaciones sobre las representaciones sociales y sus implicaciones en el aula de una segunda lengua, la escritura académica en contextos de bilingüismo e interculturalidad y el análisis semiótico de la imagen publicitaria. Buenos días, profesor Javier. Hola Manuel, ¿qué tal? Y un saludo para Nadia también. Y bueno, para todos, muchas gracias por estar presentes. Hola. Bienvenido. Adicionalmente, también contamos con la participación de nuestro invitado, el profesor César Rafael Narváez, quien es docente de la Universidad Estatal de Bolívar y nos acompaña desde Ecuador. Por el momento no recibimos el audio del profesor, sin embargo, le cedo la palabra a la profesora Nadia, que nos va a acompañar como moderadora en esta mesa y pues espero que sea de su interés para todos. Bueno, muchas gracias. Pues sí, muy agradecida por esta invitación, por permitirme el honor de presentar a mi colega, el doctor Javier Reyes, a quien aprecio y admiro mucho, y este magnífico artículo que él nos presenta y que nos ubica en el campo general particular del estudio de los estudios del discurso y particularmente, perdón, en lo que es el discurso publicitario, con respecto al cual yo solamente quisiera plantear 5 ideas fundamentales para dar pie a que nuestro colega nos presente su artículo. Uno, primero que cobra una gran vigencia este tipo de estudios porque nos muestra cómo están operando procesos de generación de sentidos, de significados, de matrices de sentido que subyacen a todos estos procesos de dominación y resistencia que tienen que ver con las acciones sociales que se vehiculan a través del discurso, ¿no? Entonces, actualmente los estudios del lenguaje y del discurso requieren eso, que nosotros los estudiosos del lenguaje mostremos cómo es que opera el discurso como dispositivo de acción social, tanto de dominación, resistencias, etcétera, ¿no? Otra idea es la importancia que tienen este tipo de estudios también, sobre todo ahora en que se está dando una situación en que las redes sociales están reemplazando, si es que ya no se ha logrado, ya no se ha dado, a los medios masivos de comunicación como medios hegemónicos, ¿no? Parece ser que la acción social discursiva actualmente está mediada más que todo por las redes sociales y eso implica unas dinámicas diferentes, ¿no? Entonces, claro, ahí es cuando se ve la importancia de conocer el discurso como dispositivo, ¿no?
Y dentro de este mismo contexto, como en la actualidad, nuestro contexto actual está asignado por la posverdad y las noticias falsas, ¿no? Y ahí la forma como se usa el discurso y cómo se operan y cómo se utilizan esas estrategias discursivas, por ejemplo, una de ellas, el contraste, pues tiene que ver mucho con la forma como se está dominando las acciones y se está resistiendo a ellas, ¿no? ¿Cómo reconocer noticias falsas? Por ejemplo, sería una inquietud que yo le dejaría a Javier, a ver si se pudiera dialogar en relación con el magnífico aporte del artículo que tú presentas en coautoría con la maestra Julia Vaquero, que recordamos mucho en la maestría de Lingüística de la Nacional, ¿no? Y otra idea clave que me parece importante y dentro de este mismo marco es este tipo de estudios, cómo lo podemos usar para entender la situación sensible que vive Colombia en la actualidad, en esta época de digamos que el evento crucial actual es las elecciones a presidente de la República y que estamos viendo todo ese protagonismo en las redes sociales y pareciera ser que el discurso promocional, el discurso político y el discurso publicitario está permeado por todas esas dinámicas sociales y que tienen mucho que ver y que yo puedo relacionar mucho con lo que ustedes describen en ese artículo, en este artículo, eh, acerca de cómo se usa el traste como estrategia persuasiva. Eh, entonces, ese es otro punto, ¿no? Y cómo se están vehiculizando y la vigencia que puede cobrar este tipo de estudios para entender esas dinámicas de manejo mediático, ¿no? Y pues en general, eh, también otro punto sería en concreto cómo en la actualidad se ha generado una tendencia a la manipulación emocional en esta época de posverdad, es la manipulación por encima de hechos y de razonamientos un poco buscando la generación de actitudes para que la gente actúe con base más en el miedo, en la rabia, que en discursos o argumentos razonables, ¿no? Y pues eso nos lleva a lo que es ahora esa gran tendencia y fuerza que tiene el discurso del miedo. Entonces, estos son apenas unos puntos que a mí me llevaron que la lectura de tu artículo me ha llevado a establecer esa relación con la realidad actual. Y pues no sé, quisiera que al tiempo que nos presentas tu artículo o después en el conversatorio pudiéramos hablar sobre este tipo de situaciones de gran vigencia en la actualidad, ¿no? Y pues también hay otro tipo de preguntas que ya manejaremos en el conversatorio. Perfecto, Nadia, muchísimas gracias. Gracias por esa presentación. Bueno, yo voy a hacer una presentación como, digamos, como aparece en el programa, se llama El contraste como estrategia persuasiva en la publicidad social. Es un estudio de caso de 4 publicidades que analizamos con la profesora Julia Vaquero de la Universidad Nacional, quien no está presente en este momento en esta mesa redonda, pero pues a quien quiero agradecerle muchísimo. Con ella hemos venido trabajando desde hace aproximadamente 15 años en este tema del análisis discursivo y del análisis persuasivo, específicamente en el discurso publicitario, y a partir de allí pues han surgido diferentes trabajos y uno de esos, el más reciente, pues es este que vamos a presentar en el día de hoy. Yo tengo una presentación y creo que es importante, digamos, poder verla exactamente. Entonces, esta es la presentación general. Hemos hecho diferentes trabajos, como les decía, con la profesora Julia Vaquero, especialmente un libro que se llama Elementos de Pragmática
y de traducción en textos publicitarios, y allí pues recopilamos diferentes trabajos que hemos venido haciendo relacionados con las estrategias persuasivas en el discurso. Nadia, tú tocabas muchos temas en los que se puede, digamos, ver reflejado todo esto que estamos trabajando, pero aquí nos vamos a centrar en uno en particular. Vamos a hablar de un tipo de género, perdón, de un tipo discursivo, de un género discursivo y específicamente de un subgénero discursivo como es el de la persuasión publicitaria y finalmente la persuasión publicitaria, pero en el caso de la publicidad social. Quisiera pasar a la siguiente diapositiva y esta diapositiva nos va a ayudar para hablar acerca de nuestro objeto de estudio. ¿Qué es lo que estamos Ujú. analizando nosotros? Como les decía, principalmente, pues vamos a trabajar, digamos, desde diferentes categorías, pero la primera es el tipo de discurso. Vamos a hablar acerca de un tipo de discurso persuasivo. Existen diferentes tipos de discursos, por supuesto, pero el persuasivo es uno, digamos, de los más interesantes para analizar. La profesora Julia ha venido trabajando desde hace mucho tiempo junto con el profesor Felipe Pardo en el análisis argumentativo, pero cuando nos reencontramos en el año 2006 hablábamos del discurso persuasivo que se encuentra en las publicidades, por ejemplo, y esto nos dio pie para analizar algunos casos que no se podían entender desde el análisis argumentativo. Entonces empezamos a darnos cuenta que la persuasión era algo que iba mucho más allá de la argumentación y logramos establecer esa diferencia que no era tan clara para nosotros al principio de nuestros estudios. Incluso en algunos artículos hablamos de análisis argumentativo persuasivo de manera indiscriminada. Sin embargo, en el día de hoy, pues ya tenemos una diferencia un poco más clara de esto y por eso hablamos acá del lenguaje o del tipo de discurso persuasivo. Pero dentro del discurso persuasivo, pues vamos a encontrar diferentes géneros. Por ejemplo, el discurso amoroso es un discurso persuasivo. El discurso político, Nadia, del que tú hablabas, es altamente persuasivo. Y también, por ejemplo, otros tipos de discursos como el discurso publicitario. Lo que pasa es que cuando hablamos de publicidad, todos estamos pensando generalmente en la publicidad comercial, por ejemplo, la publicidad que nos va a vender un carro, que nos va a vender una bebida alcohólica, que nos va a vender cigarrillos o que nos van a vender un producto o un servicio. Y por supuesto que la publicidad, este tipo de publicidad comercial, pues es importante para nuestro análisis. Pero aquí vamos a hablar acerca de un subgénero, es decir, un género más particular de la publicidad. Se trata de la publicidad social. Entonces, si hacemos el resumen, lo que tenemos es un tipo de discurso que es el discurso persuasivo, un género discursivo que es el género discursivo publicitario y un subgénero que es el de la publicidad social. Y ahí vamos a ingresar como en ese mundo pequeñito de la publicidad social. ¿Qué es la publicidad social? Pues resulta que desde hace más o menos 50 años se han venido aplicando los principios de marketing, de ese marketing comercial, no solamente para vender productos, no solamente para vender servicios, también se ha venido aplicando en las sociedades, principalmente sociedades occidentales, para el trabajo o más bien, digamos, para vender, si queremos decirlo de esta manera, para vender una idea o un comportamiento. Aquí no se busca un beneficio económico, lo que se busca principalmente, y aquí vamos a entrar a decirlo de una manera muy inocente, lo que se busca es un beneficio social. Una pregunta que tú hacías, Nadia, y que me parece súper interesante es ver esto desde un enfoque crítico. Por ejemplo, ¿qué podemos o cómo podemos diferenciar esta publicidad social de la propaganda? Realmente están muy relacionadas. En algunos casos las fronteras son un poco difusas, son difíciles de identificar los límites entre uno y otro, pero
Recordemos entonces o definamos acá que en este caso la publicidad social lo que busca es el beneficio común, el beneficio de un conjunto de personas, el beneficio de un grupo social a través de la adopción de un comportamiento, por ejemplo, o del cambio en un comportamiento. Después de esta explicación, perdón, antes de esto, quisiera presentar algunos ejemplos. Por ejemplo, hemos visto publicidades de salud pública relacionadas con no fumar, como la que estamos viendo en la pantalla en este momento, en donde nos piden, digamos, no fumar. Pero ¿por qué esto no es gratis? Hay diferentes estrategias o hay diferentes motivaciones para la producción de este tipo de discursos. El primero, por supuesto, es un discurso de salud pública que nos está diciendo, oiga, no queremos que usted se enferme, pero detrás de eso puede haber otras motivaciones. Por ejemplo, es importante que los gobiernos digan, oiga, estamos presentes, nosotros estamos acá, y una manera de demostrarlo también es a través de estas campañas. Otra cuestión es económica. ¿Cuánto puede costar, por ejemplo, un accidente de tránsito que es causado por un conductor en estado de embriaguez? Seguramente vale mucho en seguros, seguramente vale mucho en hospitalizaciones, en muertes, por ejemplo. Y muchas veces, pues sale más barato, si lo queremos ver de esa manera, evitar el accidente a través de campañas de publicidad. Entonces, lo que quiero mostrarles es que la publicidad social es un dispositivo del marketing social, es solamente una estrategia. Hay muchas estrategias en el marketing. Por ejemplo, regalar los productos, tener cercanía, el servicio al cliente, todo eso hace parte del marketing. Pero a nosotros no nos interesa el marketing como tal. Lo que nos interesa es la publicidad, el discurso publicitario que se utiliza como una estrategia, una de las diferentes estrategias de marketing. Ahora sí, entonces pasábamos a estos casos de publicidad social y pues hemos visto algunos temas que son recurrentes y que ya empiezan a convertirse en temas clásicos. Por ejemplo, el que estamos viendo de no fume, o encontramos otros como no conduzca embriagado o una cantidad de campañas para evitar el consumo de alcohol, por ejemplo, en los jóvenes. Hay otras campañas que son, digamos, más recientes. Por ejemplo, hay campañas que están relacionadas con el uso del bloqueador solar para evitar el cáncer de piel. Y encontrábamos una campaña en Estados Unidos que me parece interesante y que está relacionada con la organización económica de las personas, es decir, eh, evitar la pobreza, por ejemplo, por el mal gasto del dinero que se hace por parte de algunas personas. O, como sabemos, en este tipo de sociedades más anglosajonas, la pensión es algo que es individual, es una responsabilidad individual. Así que hay muchas campañas de salud pública de este tipo de campañas de publicidad social que están invitando a las personas a ser responsables con el uso de sus recursos económicos para evitar situaciones de pobreza más adelante. Bueno, lo que encontramos aquí entonces es una publicidad, por supuesto, para evitar el consumo del cigarrillo, que nos está diciendo que fumar mata, pero nos lo está diciendo de una manera directa en el texto. Si ustedes se dan cuenta, ahí encontramos las palabras fumar mata y lo que podemos ver también es una imagen que es más bien metafórica, es muy metafórica esta imagen que encontramos acá. Es el cuerpo de una persona, la silueta de una persona se puede ver, pero digamos con una forma de cigarrillo o al contrario, un cigarrillo con una forma de persona que se está consumiendo a medida que estamos fumando. Toda esta información nosotros somos capaces de recuperarla de una manera muy rápida. Es impresionante cómo a partir de elementos del texto, elementos del contexto, elementos culturales, podemos recuperar toda esa información de manera muy rápida. Fíjense que yo les decía que esta campaña lo que nos está diciendo es algo así como no fume. Y creo que todos estaríamos de acuerdo en que ese es el mensaje final de esta campaña, no fume. Sin embargo, acá no dice por ninguna parte no fume. Lo que vemos es algo que nos dice que fumar mata. Y después vemos una imagen que refuerza eso. Y después encontramos un texto que nos dice que el 31 de mayo es el día del no tabaco. Pero nos llevamos a esta conclusión de que no debemos fumar.
Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y lo que vamos a encontrar, a diferencia de esta que estamos presentando actualmente, es que en esta encontramos unas palabras que son directas, que nos están diciendo que fumar mata. Y en la siguiente diapositiva, si me pueden ayudar con el cambio de la diapositiva, gracias, vamos a encontrar un cambio en la presentación, en la expresión de este contenido. Las dos publicidades que acabo de presentar, la anterior y esta, tienen más o menos el mismo mensaje. Nos están diciendo, oiga, no fume, pero lo están expresando a través del texto con un texto que nos dice, fumar mata. De hecho, en esta es muy interesante que escriben, fumar puede matar. Y después eliminan ese verbo modal para que quede directo, fumar mata. Sin embargo, a nivel de la imagen, lo que podemos encontrar acá es un contraste que se está haciendo. Acá vemos una silueta de un pulmón que está hecha en papel, unos pulmones que están hechos en papel, pero podemos encontrar en la parte izquierda de la imagen un pulmón que se está quemando, mientras que en la parte derecha encontramos un pulmón sano. ¿Qué significa esto? ¿O por qué podemos hacer esto? Simplemente porque el mismo mensaje lo podemos expresar de diferentes maneras y ese mensaje o esa expresión va a tener efectos diferentes en las personas. De eso se trata estas campañas de publicidad en salud pública. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, que es la que vamos a analizar más en detalle en este trabajo. Y lo que vamos a encontrar allí es el caso de una publicidad en donde se nos muestra a una mujer, es una persona, una mujer que está bebiendo y acá podemos encontrar dos figuras en la misma imagen. En la parte de atrás podemos encontrar la figura de la mujer, digamos, normal, si podemos decirlo de esa manera. Y después, a través de la distorsión que se hace por la copa y por el alcohol, podemos encontrar una figura muy distorsionada. Si podemos decir, se trata de una figura, no sé cómo decirlo, sí, realmente muy distorsionada, en donde se ve una imagen muy grotesca. Entonces, el texto nos está diciendo que de repente la cosa se puso miedosa, dice así, y después nos dice algo como que en qué momento tenemos que definir en qué momento la diversión se transforma en una enfermedad. Eso es lo que está diciendo allá en el texto de abajo. Eh, entonces, vamos a encontrar dos momentos, tanto en la imagen como en el texto. Por una parte, vamos a encontrar el momento de la diversión, que corresponde a la imagen de atrás de la persona riéndose, y por otra parte vamos a encontrar el momento de la enfermedad, así lo definen ellos, una enfermedad que se puede ver principalmente a partir del momento en el que la persona está bebiendo y la imagen se distorsiona, se vuelve una imagen grotesca. Ya voy a retomar nuevamente esta imagen, pero voy a pasar a la siguiente para que podamos encontrar algunos ejemplos más del contraste que se puede ver en los textos publicitarios. Por ejemplo, acá nos están diciendo que hay un contraste entre dos momentos, el de la noche anterior y el de la mañana siguiente. Y podemos ver cómo en el texto y en la imagen de la noche anterior encontramos el alcohol, por ejemplo, y otra vez la metáfora vuelve a aparecer con la sangre. Yo sé que ahí no hay sangre, lo que encontramos es una copa de vino y encontramos un vino que está en la mesa, pero claramente se está relacionando de alguna manera con lo que viene en la mañana siguiente, que es el momento del accidente, que se conecta además con el carro que está accidentado. En la siguiente diapositiva vamos a encontrar otro ejemplo similar. En este caso nos están hablando acerca de la opción de tomar e irse a dormir. Si me puedes ayudar con el cambio de la diapositiva, por favor. La posibilidad de, mientras lo cambian, les voy contando. Vamos a encontrar una, una silueta de una persona en la parte de la izquierda de la gráfica, en donde esta persona lo que está haciendo es, o más bien, vamos a encontrar el croquis de un cadáver, del levantamiento de un cadáver, y en la parte derecha vamos a encontrar una persona durmiendo.
Mm, no sé si me podrían ayudar con el cambio de la diapositiva, por favor. Gracias. Entonces acá nos dicen pues que hagamos una selección sabia y nos dicen tenemos dos opciones y nos presentan en la imagen estas dos opciones. Por una parte nos dicen, bueno, usted puede beber y conducir, y esto es lo que le va a pasar, y aquí lo presentan en la parte de la izquierda, vemos el accidente, vemos el croquis del cadáver, y después en la parte de la derecha vamos a encontrar a la persona durmiendo, y en el texto también lo dice, o usted puede tomar y dormir. Esas son las dos opciones que se presentan en este caso. Bueno, vamos a retomar entonces la idea de la imagen que vamos a analizar en este caso. Entonces, es la imagen de la persona, de la mujer que está tomando alcohol y que se ve desfigurada su cara a través de la copa y a través del alcohol. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva y lo que encontramos en este análisis es que el contenido que tenemos en esta imagen es un macroacto exhortativo que nos está diciendo finalmente, oiga, no beba. Eso es lo que nos está diciendo este macroacto. Pero para la construcción de este macroacto vamos a encontrar lo siguiente, un subacto comunicativo de petición. Y esa petición en este caso es pare de beber o deje de beber, deje de consumir alcohol. Hasta ahí tenemos una parte de la estructura de este tipo de textos. En la siguiente parte vamos a encontrar un subacto comisivo. Y en la publicidad social, en este tipo de publicidades, vamos a encontrar mucho la estructura del miedo. Vamos a encontrar mucho la amenaza. ¿Y cómo se hace esta amenaza? ¿Cómo se construye la amenaza? Principalmente a partir de una relación de causa y de consecuencia, de causa y de efecto. Por ejemplo, en este caso nos están diciendo, si usted toma licor, entonces eso lo va a llevar a una enfermedad. Así que el texto completo nos está diciendo finalmente, deje de beber porque si usted bebe, se va a enfermar. Eso es lo que vamos a encontrar en este tipo de publicidades. Esa estructura se repite muchísimo en la publicidad social y la vamos a encontrar, por ejemplo, en otro tipo de publicidades que nos dice, deje de fumar porque si usted fuma, va a tener enfermedades. O deje de fumar porque si usted fuma, va a morir. O, por ejemplo, en el caso de las publicidades relacionadas con comportamientos sexuales, nos dicen, utilice preservativo porque si no lo utiliza, por ejemplo, puede tener una enfermedad. Utilice bloqueador solar, porque si no utiliza bloqueador solar, puede tener cáncer, etcétera. Eso es lo que vamos a encontrar. Ahora, la pregunta más interesante acá es, ¿de dónde recuperamos toda esta información? Por supuesto, algunas veces la información se encuentra presentada de manera explícita y vamos a encontrar textos que nos dicen así, deje de fumar, no fume, cuestiones así, ¿sí ven? Otras nos van a decir, por ejemplo, esto de manera más indirecta, por ejemplo, en el caso de fumar mata. Mm, la otra parte del macroacto, es decir, la parte del subacto comisivo, lo que vamos a tener allí es mucha información que podemos encontrar en la imagen. Hay veces estas proposiciones se encuentran en la imagen, hay veces se encuentran en el texto, hay veces se encuentran de manera implícita, otras veces de manera explícita y digamos que el lector, o lo importante es que el lector sea capaz de recuperar toda esta información, pues para poder construir este macroacto de habla exhortativo. ¿Cómo hicimos este análisis? En la siguiente diapositiva lo que encontramos entonces es una, como les decía, un contraste muy fuerte que se está presentando entre dos momentos. Así como podemos verlo en la imagen, así podemos verlo también en toda la estructura de la publicidad, es decir, en todo lo que encontramos, imagen, texto y la recuperación de la información que se puede hacer a partir del contexto. Vamos a encontrar en ese caso, el de la publicidad de la mujer, vamos a encontrar un estado de salud y de alegría, un estado de salud y de diversión que se ve reflejado en la imagen en la mujer que está, como les decía, digamos, normal, la que aparece más en la parte de atrás.
El contrario de esto, a partir de los cuadros semióticos que propone Greimas, pues es la enfermedad. Lo contrario de la salud es la enfermedad. Y los contradictorios son la no enfermedad y la no salud o la no diversión. Eso es lo que podemos encontrar acá y se ve claramente esta contradicción y estos contrarios se pueden encontrar claramente en este discurso publicitario. Si me puedes ayudar volviendo a la imagen de la mujer que es la diapositiva número 4, lo que vamos a encontrar acá es tanto en la imagen como en el texto, primero un estado de salud y después un estado de enfermedad, un estado de diversión y después un estado de no diversión. ¿Sí ven? Algo de sufrimiento. De hecho, la palabra que ellos utilizan es scary en inglés. Es como lo contrario a la diversión en este caso. Bueno, esa es la presentación general y lo que podemos encontrar, lo que pudimos concluir en este trabajo, pues es que esta estructura se va a repetir muchísimo en el discurso de publicidad social. Retomo algo que decía Nadia y que seguramente se va a poder aplicar en los diferentes textos, en los diferentes contextos de análisis, y es que el discurso del miedo siempre está basado en esta amenaza. Si usted hace tal cosa, entonces algo va a pasar. Por lo tanto, no haga eso. Y eso lo vamos a ver seguramente si hacemos un análisis discursivo de otro tipo de discursos persuasivos como el de la publicidad política. Muchas gracias, esa es mi presentación y bueno, le doy la palabra a Nadia para que pueda seguir moderando la mesa. Muchas gracias. Bueno, Javier, muchas gracias. Sí, es que precisamente cuando yo observo ese modelo que ustedes plantean, esas generalizaciones que hacen a partir de ese corpus específico que trabajan, yo veo la potencia del modelo que proponen, ¿sí? Y veo Ujú. cómo, y sentí cómo aquí también esto también está operando en otro tipo de discursos, ¿no? Que nos puede llegar a conectar con realidades sociales que se manejan de manera discursiva y cuyo curso o destino o final tiene que ver con los manejos discursivos, ¿no? Y era en ese sentido que quería explorar cómo este modelo que se propone nos abre las puertas para hacer otro tipo de estudio, otros estudios similares en otros géneros discursivos, ¿cierto? Sí, Y también a entender la realidad actual que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué la gente se mueve más a la hora de tomar decisiones tan importantes, ¿sí? ¿Por qué se mueve más por una buena campaña publicitaria y no por una buena argumentación? ¿Listo? Y eso, claro. ¿cómo se está dando en la red, en la actualidad, que época de posverdad, fake news y hegemonía de las redes sociales que parece ser que nos están que en este momento están ganando terreno y que están teniendo mucho más dominio que los medios masivos, ¿no? Entonces quería resaltar esa potencia y esa capacidad de diálogo y el poder heurístico que tiene ese modelo que nos planteaban. Y a mí, por ejemplo, me llevó a todas esas resonancias, ¿no? Pero también, y aprovechando la presencia del colega César Narváez, que está muy interesado en el tema de salud y que está muy relacionado con el corpus que ustedes trabajaron y nuestra realidad en relación con lo que vivimos en la pandemia, ¿cierto? Eh, con el discurso de la salud, ¿no? En el ámbito de la salud. Entonces quisiera darle la palabra al colega que tiene muchas preguntas interesantes que hacer en relación con tu presentación. Gracias. Primero, la Aquí primera la tengo. pregunta que nos hacía el profesor César es cómo evaluar el impacto de este tipo de campaña publicitaria, si en nuestro medio de cualquier manera estamos expuestos a otros factores, experiencias de personas cercanas y no tan cercanas, otras campañas publicitarias en los medios, retroalimentación de profesionales de la salud, etcétera. Sí, muy bien. Esto es un tema gigante que hace parte de una disciplina, de una subdisciplina que se llama la sociología de los medios. Por ejemplo, recuerden que les decía que la publicidad es solamente una estrategia dentro de muchas que se utilizan en el marketing para lograr un objetivo. Medir, por ejemplo, cuál es el efecto de una campaña publicitaria es algo realmente complejo.
Tú mismo lo estás diciendo y estás dando la respuesta de alguna manera. Por ejemplo, las personas que están expuestas a experiencias o a factores. Vamos a dar un ejemplo claro. Muchas personas dicen, yo sé, yo ya estoy convencido de que fumar es malo y eso yo sé que afecta a mi salud, pero Pero dejen de ¿cómo? fumar. Sí, o sea, ya, o sea, dicen además, hay unos contraargumentos, dicen cosas como, yo no le estoy haciendo daño a nadie, es mi decisión, etcétera, cosas De de ese algo nos estilo. vamos a De morir. algo nos vamos a morir, por ejemplo. Pero seguramente hay campañas. Lo más interesante de esto es que en cualquier tipo de discurso persuasivo no hay ninguna receta. Afortunadamente, pienso yo, o si no, imagínense el nivel de dominación en el que podríamos caer. Pero lo bueno es que no hay recetas, depende de una cantidad de factores. Por ejemplo, la experiencia es un factor muy importante. Seguramente si yo tengo, por ejemplo, un familiar o alguien muy cercano que acaba de fallecer por un cáncer de pulmón que se generó a partir del consumo del cigarrillo, pues la publicidad me va a llegar de una manera diferente. Este tipo de mensajes van a calar, digamos, de cierta manera. Pero si le llevas ese tipo de mensajes a un joven, de un adolescente de 14 a 20 años, no sé, súper rebelde, que no le tiene miedo a la muerte, digamos, pues ese tipo de mensajes no le va a llegar. La amenaza seguramente no va a ser una muy buena estrategia para lograr un efecto en este tipo de personas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo evaluar esto? Evaluarlo es realmente muy, muy complejo. Como la publicidad es solamente una herramienta, es necesario evaluar una cantidad de factores que están alrededor. Y además, los resultados de este tipo de campañas no se ven de un momento a otro. Por ejemplo, el cambio de mentalidad relacionado con el uso de bloqueador solar es algo que va a cambiar, pero a través de los años, y no solamente va a cambiar a través del uso de la publicidad, sino que muy seguramente va a cambiar a través de la publicidad, el uso o la cercanía o la facilidad para conseguir los protectores solares, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos factores que van a intervenir en este punto. Nadia, te doy la palabra y acá pues tengo 2 preguntas más, pero si quieres podemos continuar y vamos intercalando. Listo, qué pena. Sí, Sí, Javiercito, vamos intercalando. Por ejemplo, hay otra pregunta que me parece a mí muy interesante. Tú nos has ilustrado cómo el contraste como estrategia percibida, persuasiva, ¿cierto? Nos sí. lleva a situar ciertos significados, ciertos mensajes en las audiencias. ¿Qué otro tipo de estrategias persuasivas han identificado en sus estudios que puedan presentarnos este mismo tipo de manejo? Muy bien, Nadia. Mira, lo más importante, lo que, digamos, el gran, el centro de este tipo de discursos, el elemento que es más esencial en este tipo de discursos es el miedo. Ese Sí, es el gran elemento. ¿Qué pasa con el miedo? Pues que a partir de ese elemento es que se empiezan a generar otras estrategias discursivas. Por ejemplo, la metáfora. Pero la la metáfora tiene el objetivo de generar miedo. El contraste, como el que acabamos de ver. El contraste, pero con el objetivo de generar miedo. La estructuración de las proposiciones al interior de este tipo de mensajes, que son, como lo acabamos de ver, de amenaza principalmente. ¿Sí ves? En un tipo de publicidad más comercial no vamos a encontrar una amenaza. Seguramente nos están diciendo cosas como, oiga, beba esta cerveza y la foto es de la playa, de gente riendo, de un estado muy diferente. Entonces, es claro que allí no vamos a encontrar este tipo de amenazas. Después toca ver el tipo de análisis que se hacen. Pero, pero digamos que en general el miedo es el elemento central y ese elemento es tan importante que es el que termina determinando los otros elementos de la construcción del mensaje publicitario. En nuestro análisis nosotros llegamos hasta este punto, que es la construcción del análisis, es decir, cómo se produce el mensaje. Pero la pregunta que hace el profesor César Narváez es muy interesante y es la segunda parte de esta investigación. ¿Y qué pasa con ¿Y qué eso? ¿Cómo pasa? lo reciben? ¿Realmente esto sirve?
Una cosa que encontramos también, Nadia, en el discurso persuasivo es que la repetición de la estrategia cansa mucho. Cuando, fíjate, Ok. volvemos al de los cigarrillos. Mm, en las cajetillas de cigarrillos aparecen las imágenes, por ejemplo, de personas sin dientes, no sé, abortos, bueno, palabras así o imágenes muy fuertes. Pero ya el consumidor se acostumbró a ese tipo de imágenes, ya no tiene ningún efecto. Seguramente tuvo algún efecto en algún momento, pero ya no. Y yo hacía una comparación, Nadia, con el discurso amoroso y le decía a alguien, bueno, el discurso amoroso es altamente persuasivo. Seguramente si yo le digo a alguien, te amo, eso puede tener, es una estrategia que seguramente va a tener algún efecto. Pero si a toda hora le estoy diciendo te amo, te amo, te amo, pues la persona ya Ya puede sé, tener un efecto incluso contrario a lo que yo quiero, ¿sí me entiendes? Ya la sí. persona va a decir, ay, ya no más, ya no más, por favor, qué tipo tan empalagoso, o sí, eso puede tener unos efectos negativos. Entonces, las estrategias, la repetición de estrategia puede ser algo que se puede convertir en algo muy negativo, pues para la audiencia. Como por ejemplo, afirmaciones que hemos estado muy expuestos en los últimos 3, 4 años. Si votas por fulanito, nos vamos a volver como Venezuela, que en un Básicamente, momento tuvo un impacto y que ya la gente dice otra vez, exacto. ¿sí? Básicamente en las O, campañas políticas, publicitarias sí, políticas, vamos a encontrar muchísimo eso. Si tal cosa, entonces pasa tal esto. otra cosa. Y desde las 2 campañas, o desde las 3 o desde las Desde diferentes todas, campañas, ¿cierto? Desde todas vamos a estar diciendo pilas. Si usted, o sea, el macroacto ahí, el grande es vote por mí. sí, Porque sí, pero vote no por vote mí. por mí porque yo soy bueno. Vote por mí No, porque si usted vota por el otro, entonces ahí viene la o amenaza, sea, ¿sí? la estrategia es la amenaza para generar miedo, ¿cierto? Sí, La ex amenaza para generar miedo. Ok, exacto. Entonces sí, vamos a encontrar esa estructura de amenaza, de proposiciones de amenaza de manera repetitiva en diferentes discursos. sí. Y por ejemplo, esta de si gana fulanito me voy del país, ¿sí? No es lo mismo que lo diga Marbella que lo diga el famoso empresario Mario Hernández, ¿no? Claro, por Tendría supuesto. un mensaje distinto y dependiendo de la audiencia, de los diferentes y diversidad de emisores, lo puede entender de manera contraria y puede funcionar como amenaza o como, ay, bueno, sí, entonces votemos por él, ¿no? Ajá. Y eso, Nadia, y mira una cosa, hablando de justamente este discurso del miedo. De digamos que, por ejemplo, con el caso del COVID, mira exacto, cuánto se ha venido trabajando en esto, pero hasta qué punto hay una exageración del discurso, del miedo en este tipo de campañas. Por supuesto, el uso del tapabocas es importante, para algunas personas las vacunas también, etcétera, pero ya hubo un momento en donde la amenaza y el miedo eran muy fuertes. eran, Recuerdo una campaña en donde se le hablaba a los niños que era importante usar el tapabocas porque si no, ellos podían llevar el COVID a su casa y matar a sus abuelos. pues, Y abuelo. básicamente le estaban diciendo al niño como que si el abuelo se moría era culpa de él Ujú. por eso. Y entonces decíamos, Y los bueno, efectos que eso tuvo en algunos momentos porque hubo catástrofes familiares, tragedias familiares por esos miedos, ¿no? ¿Cierto? exactamente, Ok. exacto. Entonces, ¿hasta qué punto podemos utilizar esa estrategia del miedo o se está utilizando esa estrategia del miedo, pero como un elemento realmente de coacción, o digamos de sí, o sea, de amenaza justamente para obligar a las personas a hacer algo que yo quiero que hagan? Mm. Eso Sí, se llama la manipulación, digamos, ya de las masas en este de las caso. masas, ¿cierto? Y ya un poco para tocar el tema que nos plantea el colega Narváez, él también nos habla aquí algo que tiene que ver con el entorno virtual y la adicción por los videojuegos. Sí. Eh, Lo bueno, que claro. nomás lo menciono y tú tienes que decir. Claro, no, lo que pasa con este tipo de cosas ya es que pasan a otro campo de análisis que es el de la Sí, salud pública. Entonces,
cómo tratar el tema, por ejemplo, de la adicción a las pantallas. No solamente los videojuegos, por ejemplo, ya la Organización Mundial de la Salud declaró la adicción a las pantallas como un caso, digamos, como una enfermedad grave que tenemos que empezar a mirar. Y en ese momento, por ejemplo, valdría la pena desde nuestro campo, que no es el de salud pública, sino el de análisis discursivo, poder decir qué Sí, estrategias podemos utilizar para lograr una persuasión efectiva. Em, por ejemplo, eliminando cuestiones de miedo. La estructura más fácil en este momento sería decir algo así como, si usted utiliza los videojuegos, va a tener enfermedades. Eso sí, no sé si para los jóvenes va a ser algo que realmente cale. Se está mm, dejando de lado, o se están dejando de lado otras estrategias, por ejemplo, el humor, que se utiliza ampliamente en el marketing el comercial humor. y que tiene unos efectos muy positivos. La ironía, ¿por qué no? La ironía tiene unos efectos persuasivos muy altos porque permite que la otra persona interactúe en la construcción del mensaje. ¿Sí? Tiene que darse cuenta de la ironía, tiene que construirlo, etcétera, etcétera. Yo no sé, creo, Nadia, no sé cómo estamos del tiempo, pero ¿Cómo creo que estaríamos de tiempo? sí, yo creo que ya tendríamos que ir cerrando. Ya tendríamos que ir cerrando. Bueno, Sí, sí, Javier, muchas gracias. Yo estoy muy agradecida por haberme permitido este espacio de tener que encontrarme otra vez con este maravilloso artículo y tu trabajo, que me encanta y me fascina, pero que además de eso es de una gran vigencia y que muestra realmente cómo desde la academia podemos ayudar a entender esta realidad social, sobre todo desde el campo de los estudios del discurso. ujú. Muchas gracias, Javier, y creo que lo que hay es que hacer. Lo que Sí, hay hay es que mucho. hacer. Nadia, y hay una pregunta que estaba viendo acá del profesor César que nos envió a través del chat privado que El dice, chat. ¿hasta qué punto la educación puede ser un cierto discurso persuasivo? Recomendamos estrategias, métodos, conocimientos. Profe, lo que pasa es que, digamos, desde los estudios discursivos en persuasión, hay personas que dicen que todo discurso es persuasivo. O sea, llegamos, que ya me parece un poco exagerado, pero lo dicen claramente. Fíjense que en este momento yo estoy haciendo una presentación y espero persuadirlos de que era una buena presentación, de que hicimos un buen trabajo, de que yo soy, digamos, estoy en posición también de conferencista y esas cosas se tienen que notar de alguna manera. En todo momento estamos, digamos, Tratando de trabajando persuadir. principalmente desde la persuasión. Básicamente, algunos autores dicen que toda comunicación es persuasiva y también pues que cualquier elemento que estamos utilizando de significado también genera persuasión. No sé, eh, para mi presentación del día de hoy, ¿me pongo gafas o no me pongo gafas para verme más intelectual o verme menos intelectual? ¿Cómo me he visto? ¿En qué lugar me estoy ubicando? Todos esos son elementos semióticos que pueden servir muchísimo para la persuasión. Pero, por supuesto, el discurso educativo seguramente tiene mucho, mucho de elementos persuasivos, no solamente a través del contenido que estamos dando, sino sobre todo a través de la expresión que estamos haciendo. ¿Cómo hago yo para que mis profesores o para que yo como profesor sea creíble para mis estudiantes? Miren hoy, por ejemplo, la presentación de Manuel, tal vez. Manuel presentó, digamos, un recorrido de quién soy yo. Seguramente también hay algo de persuasión allí que nos está Ujú. diciendo, oiga, créanle al profesor lo que está diciendo. Entonces, eso sirve desde la construcción, digamos, si nos vamos a Aristóteles, desde tres estrategias principales que son el etos, el patos y el logos, pero Ujú. que seguramente van a ser tema de otra discusión, ¿vale? Sí, sí, evidentemente la persuasión forma parte de nuestro accionar discursivo diario, en Ujú. todo momento. Bueno, sí, ok. Sí, no había visto la pregunta, no sé si haya otra. Eh, Creo que no, ya, Javier la vio. Listo. Listo, bueno, Ok. muchas gracias por el espacio, Javier, por tu presentación, doctor Narváez, por sus preguntas, y pues sí que sea el inicio de un diálogo con muchas cosas que hacer
por el camino. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, Manuel. Gracias, profesor César. Gracias, Nadia. Gracias, Perfecto. Javier. Una vez más le agradecemos a la profesora Nadia por haber liderado esta mesa. Agradecemos la participación del profesor César Rafael Narváez, que nos acompaña desde Ecuador. Y por supuesto el profesor Javier por habernos presentado su trabajo aquí. Veo que logramos despertar el interés en este tipo de publicidad y surge la conversación en las personas que están uniéndose a nuestra transmisión en vivo. Una vez más les agradecemos mucho de haber aceptado esta invitación y de encontrarse aquí con nosotros hoy. Muchas gracias.